Bueno, pues yo creo que vamos a dar comienzo al webinar. Buenas tardes a todos. Soy Pedro Pérez Segura, oncólogo médico en el Hospital Clínico San Carlos y coordinador de Learning Genomics. Y bueno, lo primero, agradecer a Health in Code y a la Fundación ECO el soporte para poder realizar estos webinars. Hoy tenemos un webinar, yo creo que bajo mi punto de vista está especialmente interesante, no solo porque es una de las áreas en la que yo desarrollo mi actividad asistencial y de investigación, que es el tema de los gliomas, sino porque creo que es una gran desconocida en los últimos tiempos sobre las incorporaciones de biomarcadores en este área. Para ello hemos elegido como ponente, yo creo, una de las personas más influyentes, no solo a nivel nacional, sino también europeo, en el área de gliomas, tanto a nivel asistencial como a nivel investigador. Es el doctor Juan Manuel Sepúlveda, que está en el Hospital 12 de Octubre y en Hospitales H&M. Él es oncólogo médico y neurólogo, tiene las dos especialidades y es el responsable o el director de la unidad multidisciplinar de neurooncología del Hospital 12 de Octubre. En cuanto a su papel asistencial, tanto por el volumen de asistencia que tiene como el trabajo desarrollado a diferentes niveles, yo creo que todo el mundo le conoce, pero también tiene un papel a nivel de investigación muy potente, tanto a nivel de ensayos clínicos como a nivel de investigación translacional. Es autor y coautor de gran cantidad de papers, tanto originales como de guías y de revisiones, y forma parte del Steering Committee del grupo de tumores del sistema nervioso de la EORTC. Ha sido también presidente del Grupo Español de Investigación en Oncología de los años 2018 a 2020 y, como digo, es una persona, yo creo, de las más influyentes en el entorno nacional y europeo en el tema de la neurooncología. Muchísimas gracias, Juan, por estar esta tarde aquí con nosotros y por compartir tu expertise y tu conocimiento sobre este tema que, como ya digo, no solo la parte clínica, sino la parte translacional, en la cual también eres un referente. Antes de que empiece la ponencia, simplemente recordaros que al final de la misma tendremos un chat de preguntas y os animo a que escribáis vuestras preguntas que le iremos pasando al ponente. Y también agradeceros que por favor rellenéis, al final aparecerá un QR y un link a un cuestionario para que podamos ir mejorando cada vez más esta serie de webinars. Y ya sin más dilación vamos a pasar a lo importante, que es el webinar. Y como digo, muchísimas gracias, Juan, por compartir esta tarde con nosotros tus conocimientos. Pues muchas gracias a vosotros por la invitación, por tus amables palabras y encantado de estar con vosotros para hablar de una aplicación práctica de los biomarcadores en gliomas. Hoy en día es fundamental utilizar la biología molecular para clasificar bien a estos enfermos, para tratarlos correctamente, porque nos sirven como dianas y como marcadores para el diagnóstico. Y sobre eso va a cursar mi charla, pues revisar cuáles son los marcadores importantes, en qué situaciones tenemos que pedirlos, qué técnicas generalmente se van a usar y, bueno, pues algunos dianas terapéuticas que podemos determinar gracias a encontrar biomarcadores en cada paciente. Estos son mis potenciales conflictos de interés. Pues bien, el tema de la biología molecular ya viene siendo muy importante desde el año 2014 en los gliomas, pero desde la edición de la OMS de la clasificación de los tumores cerebrales, ya la biología molecular es fundamental para clasificarlos. Y en la última edición de la clasificación de los tumores del sistema nervioso central de la OMS, la de 2021, se han generado nuevas entidades y algunas determinadas específicamente por la biología molecular. Algunos tumores se definen, de hecho, solamente por las alteraciones moleculares y no por la morfología. Esto es una cosa pues, única hasta este momento en la clasificación de los tumores. Y el grado histológico sigue siendo parecido, ¿vale? Que a las ediciones anteriores. Llamaremos tumores de grado 1 aquellos que no tienen mitosis y que están localizados y que por tanto con una resección se pueden curar. A los de grado 2, a aquellas enfermedades sin mitosis, pero que son difusos y ya no están localizados y por tanto una cirugía no es curativa. Grado 3, cuando hay mitosis o anaplasia. Y grado 4, cuando aparece una de estas dos alteraciones, necrosis y proliferación vascular.
Lo que ocurre es que en ocasiones el grado puede estar modificado por la biología molecular, que os explicaré poco a poco más adelante. Empezamos por el marcador más importante de todos, el que más protagonismo tiene en todos los gliomas, que es la mutación de IDH. IDH es una enzima que se llama isocitrato deshidrogenasa y bueno, su hallazgo como importante en los gliomas fue un hallazgo casual aproximadamente en 2008, ¿de acuerdo? Se hizo una secuenciación masiva de gliomas de alto grado y se vio que aproximadamente el 10% de los gliomas de alto grado pues tenían esta mutación. Nadie se la esperaba, no sabíamos por qué eso determinaba esos cánceres, no sabíamos ni siquiera si era muy importante, pero enseguida encontraron que ese 10% de gliomas de alto grado que tenían mutaciones de IDH vivían bastante más que el resto y la mayoría provenían de tumores de más bajo grado. A continuación, en el año 2009 se hizo una publicación en New England que encontró que las mutaciones de IDH, ¿vale? Las tenéis aquí en azul y rojo, IDH1 en azul, IDH2 en rojo, porque hay dos isoenzimas, IDH1 e IDH2, que tienen la misma función y las mismas implicaciones funcionales y terapéuticas. Entonces encontraron que casi todos los gliomas con mutación eran aquellos que eran de grado 2, grado 3 y especialmente los oligodendrogliomas. Y los glioblastomas puros eran poquitos y los glioblastomas transformados pues lo podían tener. En cambio, estas mutaciones no aparecían nunca en gliomas, astocitomas de los niños, en los ependimomas, otros tumores cerebrales primarios distintos. Y fuera del organismo, fuera del cerebro, las mutaciones de IDH se encuentran en muy pocos tumores, prácticamente solo en algunas leucemias y en el hepatocarcinoma, perdón, en el colangiocarcinoma intrahepático. ¿Y por qué las mutaciones en IDH1 e IDH2 generan cáncer? Bueno, pues estos genes codifican, como he dicho, esta enzima, la isocitrato deshidrogenasa. Aquí la tenéis. Dos isoformas, IDH1 y IDH2. Hay más, pero en los humanos estas son las más importantes. Y su función es participar en el ciclo de Krebs. ¿Qué hace? Pues pasa el isocitrato a alfa-cetoglutarato. Esto es una reacción normal del ciclo de Krebs para producir ATP. Y en condiciones normales, cuando tenemos el alfa-cetoglutarato, pues se transforma rápidamente en glutamina o glutamato que se expulsan muy directamente por la célula gracias a poros, a mecanismos de transporte específicos. Pues nada, entonces tenemos el isocitrato deshidrogenasa que se convierte en alfa-cetoglutarato cuando tenemos la mutación, perdón, cuando tenemos una función normal. En cambio, cuando tenemos la mutación en IDH1 o en IDH2, no se convierte el alfa-cetoglutarato en glutamina o glutamato, se convierte en este metabolito que es tóxico, que es el DOX2-hidroxiglutamato. ¿De acuerdo? Este es, es un oncometabolito, él por sí mismo genera todos los procesos oncológicos a nivel del ADN. ¿Y cuáles son? Bueno, el 2-hidroxilato lo que produce es una metilación masiva de las áreas de DNA, produce metilación de muchos genes que deberían estar expresándose, ¿de acuerdo? Y al estar metilados no se expresan. Muchos de estos genes están involucrados en el control de la proliferación celular. Entonces, si frenamos estos frenos, por decirlo de alguna manera, si anulamos estos mecanismos reguladores, pues claro, esas células con 2-hidroxiglutarato van a tener mayor capacidad para multiplicarse. Además, el 2-hidroxiglutarato, al pasar al núcleo, produce daño en el ADN, inestabilidad genómica y al final pérdidas cromosómicas. La más típica e importante es la codeleción de los cromosomas 1p y 19q que definen a un tumor específico que se llama oligodendroglioma. ¿Por qué IDH1, perdón, por qué el 2-hidroxiglutarato genera estas alteraciones en la metilación del ADN? Bueno, pues porque lo que produce es una inhibición, de acuerdo, de las proteínas que deberían desmetilar el ADN. ¿De acuerdo? Hay una inhibición de las desmetilasas y por tanto se acumulan demasiados grupos metilo en el ADN y por tanto bueno, pues
una alteración de hipermetilación. También se producen alteraciones en las histonas y cambios en el empaquetamiento génico. Esto es lo que desencadena, es una multiplicación celular no muy acelerada, pero claramente mayor que normal, que apenas se multiplica en el cerebro. Pues aquí, según se van multiplicando, habiendo mitosis, pues van, claro, apareciendo otras mutaciones, otras alteraciones. Entonces, si tenemos alteraciones en P53 y en ATRX, al final tendremos un astrocitoma. En cambio, si tenemos mutaciones en 1P19Q, o alteraciones en 1P19Q, inestabilidad cromosómica aquí, lo que tendremos no es un astrocitoma, sino un oligodendroglio. En este punto de grado 2. Pero tanto los astrocitomas como los oligodendrogliomas se multiplican, empiezan a multiplicarse esas células, ¿de acuerdo? Y al final empiezan a acumular otras alteraciones distintas de IDH o distintas de la hipermetilación. Se producen alteraciones en las vías de los receptores de tirosina quinasa, empiezan a acumularse pues las copias de un oncogen muy peligroso que es MYC. También se producen alteraciones en toda la vía de las MAP quinasas y al final tendremos un astrocitoma, pero de grado 3 o incluso de grado 4 y un oligodendroglioma de grado 3 más agresivo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos en este esquema que explica un poco toda la oncogénesis de los tumores, de los gliomas con mutación de IDH. En resumen, tenemos más o menos pues, esta evolución hacia tumores, ¿no? Entonces, la célula precursora sufre una mutación muy al principio del proceso oncogénico al tener alteraciones en IDH1 o IDH2. Si sobre IDH1 y IDH2 se acumulan mutaciones en ATRX y en P53, tendremos un astrocitoma de grado 2, un astrocitoma de grado 3, o si se acumulan otras alteraciones todavía mayores en vías como los receptores de tirosina quinasa, por ejemplo, o las MAP quinasas, tendremos un astrocitoma de grado 4 con mutación de IDH, ¿vale? Y en los oligodendrogliomas, pues si se acumulan más alteraciones, pasaremos del oligo 2 al oligo 3. Todos ellos con codeleción de 1P19Q, que hoy en día es obligatorio tener esta mutación, esta alteración genética, la codeleción de 1P19Q, para llamar a un tumor como oligodendroglio. Y fijaros aquí en esta curva de supervivencia, esta curva de Kaplan-Meier, con los grupos clasificados según el esquema molecular, ¿de acuerdo? Entonces, podemos ver que clasifica muy bien la supervivencia. En azul violeta tenemos los oligodendrogliomas, que son los que más viven y que se caracterizan por mutación en IDH y codelección en 1P19Q. A continuación, en azul turquesa, azul oscuro, tenemos los astrocitomas, que tienen mutaciones en IDH, pero no tienen codelección de 1P19Q y sí en ATRX. ¿Y veis? Que tienen pues, supervivencias de más de 7, medianas de 7, 8 años los astros y 10 años aproximadamente los oligos, o 9 años los oligos. En cambio, fijaros en estas tres curvas del lado contrario. En naranja, los que tienen una supervivencia peor, tenemos los glioblastomas, típicos, los gliostomas sin mutación de IDH hoy en día. Y estas dos curvas son de dos tumores pues, bastante especiales. En azul oscuro tenemos los grados 4, es decir, que el patólogo ve un glioblastoma, ve necrosis, ve proliferación vascular, pero en cambio estos tumores tienen mutación en IDH. Son grados 4, pero con mutación de IDH. Y fijaros que viven claramente más que los demás glioblastomas. Y en rojo tenemos un grupo importante que son los gliomas de grado 2, es que estos pacientes sí que no tienen mutación en IDH, es decir, son grados 2, pero sin mutación de IDH. Y fijaros todo lo importante que es, la mutación de IDH para determinar la supervivencia. Esta es una tabla que clasifica la supervivencia en base a morfología. Y fijaros que todas las curvas se cruzan unas con otras y en cambio lo que os enseñé antes pues es mucho más limpio, basado en la biología molecular y en la morfología. Con esto quiero decir lo importante que son los marcadores aquí en los gliomas.
IDH ha servido mucho para clasificar a los tumores cerebrales, ahora lo revisamos un poquito, pero también es una vía, es un punto que nos puede servir para tratar a los pacientes. Es una diana terapéutica porque hay un fármaco que se llama vorasidenib que ha demostrado ya en un ensayo clínico de fase 3 que puede controlar estos tumores con mutación en IDH, ¿vale? Es un ensayo clínico, el ensayo clínico Índigo, que valoró a pacientes que se acababan de operar de la enfermedad, ¿de acuerdo? Se habían hecho una resección completa de un grado 2, ¿vale? Tenían mutación de IDH y al cabo del tiempo había progresado el tumor, ¿de acuerdo? Había crecido, ¿eh? Y entonces al crecer el tumor, pues entraban en el ensayo clínico y podían recibir o vorasidenib en azul o placebo en naranja. Y aquí tenéis pues la supervivencia libre de progresión en aquellos que recibieron vorasidenib, que eran mucho mejor que los que recibieron placebo. Con vorasidenib la mediana supervivencia libre de progresión es de unos 28 meses y con placebo de solo 11 meses con una P estadísticamente significativa y una hazard ratio pues muy clara, de 0,39. Y este es el tiempo hasta que los investigadores tenían que cambiar el tratamiento porque dejaba de funcionar o había claros cambios en la resonancia magnética o en la clínica. Entonces aquí es el punto en que no solo los radiólogos decían que estaba peor, sino que también el clínico pensaba que estaba peor. Y la diferencia en empezar el segundo tratamiento es enorme entre los que recibían vorasidenib en azul y los que recibían placebo en color naranja. ¿Cómo detectamos la mutación de IDH? Bueno, pues tenemos la suerte que disponemos de un anticuerpo contra la mutación más común, contra la mutación R132H del gen IDH1 y que lo presenta en el 85% de los enfermos. Entonces, por inmunohistoquímica una simple inmunohistoquímica, podemos detectar la mutación de IDH en el 85% de los casos, pero no en el 15%. Es decir, que porque por inmunohistoquímica el tumor no sea positivo no significa que sea negativo. Si es positivo, está muy claro, pero si es negativo, pues a lo mejor tenemos que hacer otras técnicas, como por ejemplo la secuenciación por PCR, ¿vale? Que tendríamos que hacerlo del resto de las mutaciones de IDH1 y todas las que hay en IDH2, como he dicho antes, más o menos el 15% de todos los enfermos. Y el problema de la PCR es que es más cara, está menos disponible, pero es obligatorio en todos los gliomas de bajo grado. Cuando el patólogo no ve proliferación vascular, no ve necrosis y es un glioma, tiene que hacer secuenciación si la inmuno le ha salido negativa. Y hoy en día se recomienda también hacer en todos los gliomas en menores de 50 años, por si acaso estamos dejando un IDH mutado sin diagnosticar como tal, porque está empezando a tener ya tratamientos diferentes. ATRX, habéis visto que define muy bien el, el subgrupo astrocitario, ¿de acuerdo? Los astrocitomas. Y ATRX es una proteína que es la proteína alfa-talasemia del síndrome de retraso ligado al cromosoma X. Es una proteína implicada en la extensión de los telómeros, tiene una importancia también oncogénica que no puedo explicar aquí, pero que bueno, pues es también interesante, ¿vale? Y por inmunohistoquímica se determina bastante bien. Las células mutadas pierden la expresión. Lo patológico es que la inmunohistoquímica sea negativa, como es este caso. En este caso vemos que todas las células tumorales en azul no se marcan. Vemos algunas células en medio que están marcadas para TRX porque son células no mutadas, son pues astrocitos reactivos, la mayoría de ellos, algunos linfocitos, y esos tienen todos expresión de ATRX porque es una proteína que se expresa en las células normal. Es decir, que si la inmunohistoquímica nos da negativo, con un control interno positivo, como endotelios, como linfocitos que dan positivo, pues ya está. Pero a veces hay fallos, la inmunohistoquímica no es tan fácil de hacer como la de IDH, y entonces en ocasiones tenemos que hacer una secuenciación. A continuación tenemos la mutación de P53, que es positiva en más del 60% de los astrocitomas, pero no en los oligos, ¿vale? Y aquí ocurre que no todas las células mutadas son positivas, porque depende de la cantidad de proteína que acumule esa célula, ¿de acuerdo? Cuando hay una mutación de P53, la proteína mutada se acumula mucho en la célula y entonces es por eso que aparece en inmunohistoquímica como positivo. Pero eso es variable entre las células y por tanto no es una técnica que tenga
que sea dicotómica. Aquí hay que poner un punto de corte y a veces eso no hay siempre acuerdo. Es menos útil, por tanto, que ATRX, pero es muy sencilla de realizar y, por supuesto, que refuerza mucho el diagnóstico de los gliomas entre astrocitoma y oligodendroglioma. Luego tenemos la codelección de 1P19Q, que se hace con FIS, ¿de acuerdo? Es más cara, más compleja, falla más veces, y también se puede hacer por secuenciación. Pero es obligatoria esta o la secuenciación para poder hacer un diagnóstico de oligodendroglioma. Aquí tenéis un ejemplo de una codelección, perdón, una deleción del cromosoma 1P y del cromosoma 19Q, en el cual falla una señal roja en ambos dos. En rojo hemos marcado bueno, pues el cromosoma, el telómero del cromosoma 1P, aquí, ¿vale? Y en el otro hemos marcado en rojo el telómero del 19. Si ATRX está mutado, es muy poco probable que haya codelección de 1P19Q. Por tanto, a veces con ATRX nos lo podemos ahorrar, no podemos ahorrar esta técnica, ¿no? Entonces, al final, pues nos quedan los gliomas así, con esta clasificación. Lo que os he contado antes de IDH, se dividen en codelección de 1P19Q o mutaciones en ATRX, y los que no tienen mutación en IDH son los que hoy en día llamamos glioblastomas, que tienen alteraciones genéticas muy distintas y que no dependen para nada de IDH, ¿de acuerdo? Estas son las alteraciones que vemos en los glioblastomas, que hoy en día, por definición, todos los glioblastomas son IDH no mutados. En el glioblastoma, pues lo que ocurre es que hay alteraciones concurrentes en tres vías oncogénicas fundamentales. La vía de los receptores de tirosina quinasa RAS-PI3 quinasa, la vía de P53 y la vía de RB. A la vez están alteradas. La vía de los receptores de tirosina quinasa con amplificaciones de GFR, con amplificaciones de PDGFR, amplificaciones de MET, pérdidas de función de PTEN. En P53 podemos tener mutaciones del propio P53, pero también amplificaciones de MDM2, que es un inhibidor de P53, que bloquea su función. Y también en la vía de RB, la más común y frecuente es la pérdida de función de CDKN2A, que codifica para P16. ¿De acuerdo? Como veis, vías distintas. Os recuerdo aquí algunas cuestiones importantes de la nueva clasificación de los gliomas, que dice que mutaciones en IDH1 y IDH2 son fundamentales, obligatoria para definir los oligodendrogliomas, obligatorio no tener la mutación de IDH para decir que un tumor es un glioblastoma. El grado observado por el patólogo se puede modificar por el perfil molecular, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque ahora veréis que si un paciente tiene una mutación, una amplificación de GFR que es típica del glioblastoma, pues ya, aunque el patólogo vea un grado 2, ya pasamos al grado 4 de glioblastoma. Los glioblastomas son todos, por definición, IDH wild type, y los pacientes que antes llamábamos glioblastomas con mutación de IDH, hoy en día se llaman astrocitomas de grado 4 con mutación IDH. Son aquellos gliomas o astrocitomas que tienen mutación en IDH, pero que además presentan proliferación vascular y o necrosis, ¿de acuerdo? Bien, ¿y qué hacemos si tenemos un paciente que con un grado 2, el patólogo ve solamente un grado 2 o un grado 3, ¿de acuerdo? No ve proliferación vascular ni necrosis y le da el IDH negativo? Pues entonces, claro, va a ser difícilmente un astrocitoma u un oligodendroglioma. Entonces tiene que hacer tres pruebas para buscar un glioblastoma. Esto es obligatorio. Son secuenciaciones de EGFR, PTEN y TERT. Si tienes una amplificación de GFR, si tienes una pérdida de función de PTEN o tienes una mutación en TERT, con cualquiera de las tres, aunque el patólogo no vea ni una mitosis, ya lo va a dar como glioblastoma. Por eso os decía que el grado puede venir modificado por la biología molecular. En los astrocitomas IDH mutados, si tenemos una deleción de CDKN2A, una deleción homocigota de CDKN2A, va a pasar el tumor directamente a un grado 4, ¿de acuerdo? No se queda en grado 2, aunque el patólogo solo vea mitosis. Perdón, sí, mitosis o enfermedad difusa. Un momentito. Aquí tenéis una clasificación, pues como tendría que ser hoy en día. Todos los gliomas se dividen en mutados y no mutados, de IDH. Dentro de los mutados tenemos que ir al grado. Si tenemos un grado 2, pues vemos si es un astrocitoma o un oligo. Oligo es obligatorio tener codelección de 1P19Q.
Y estrocitoma, aunque no es obligatorio, pues lo apoya mucho el tener la mutación de TRX o de P53. Si tenemos un grado 3, podemos ir a un oligo y a un astocitoma, lo mismo que en el grado 2, pero si tenemos un IDH no mutado, grado 2 o grado 3, hay que hacerle secuenciación, estudio genético de GFR, TER y PTEN. Es obligatorio. Y si alguno de los tres está presente, lo cual ocurre casi siempre, 80-90% de los casos, lo llamaremos glioblastoma. ¿Vale? Aquí faltaría poner que los astrocitomas de grado 2 o de grado 3 que tienen pérdida de función, perdón, codelección de, sí, perdón, delección homocigota de CDKN2A pasarían a un grado 4 de IDH mutado que se llaman astrocitomas de grado 4 con mutación de IDH, como he dicho antes. Vale. Y hay nuevas entidades en la última clasificación que requieren diagnóstico molecular y por tanto los tenemos que revisar un poquito aquí en esta presentación. Uno de ellos es el glioma difuso de la línea media con mutación H3K27, se llama así. Ahora explicar un poquito lo que consiste esta mutación. Y otro es el glioma difuso hemisférico con mutación H3G34. ¿Vale? Estos son ambos gliomas que se definen porque tienen mutado el gen de la histona 3, ¿de acuerdo? La histona 3, recordar que es muy importante bueno, para el control del nucleosoma, del empaquetado del ADN, ¿vale? Y entonces, cuando tenemos alteraciones en la cola de las histonas, pues no se puede metilar la histona, no se puede acetilar correctamente y entonces, ¿qué ocurre? Que no va a tener capacidad de regular genéticamente partes del ADN. Entonces, genes que no están amplificados ni mutados, como MYC, por ejemplo, pues no están reprimidos y empiezan a expresarse. ¿Por qué? Porque H3 no, la histona 3 está mutada y no consigue hacer su función de control de la expresión, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo de un paciente con un glioma difuso de la línea media. Son tumores con esta mutación, H3K27. Son niños mayores o adultos jóvenes y la supervivencia es muy pobre, 12 meses. Os diré que histológicamente pueden parecer solo de grado 2, pero si aparece la mutación, ya directamente hay que darles el grado 4. Son por definición tumores, gliomas de grado 4. El tratamiento es con radioterapia, la temozolomida tiene un escaso beneficio y tenemos un nuevo fármaco que está en ensayo clínico que se llama ONC 201. Este es un caso de un glioma difuso hemisférico con mutación H3G34. Este, en vez de aparecer en la línea media, aparece en los hemisferios, aparece en adultos jóvenes y mucho menos en niños. La supervivencia es mayor que en un glioblastoma normal, pero también, por desgracia, pues tiene la supervivencia mayor es de 36 meses, 40 meses aproximadamente. El tratamiento es igual que el de glioblastoma, pero posiblemente haya que estudiarlo de forma diferente porque el mecanismo de que se han generado estos tumores es distinto del glioma. Y otro marcador importante que recomiendan tener todas las guías en cuanto a los gliomas de alto grado es el promotor de MGMT. MGMT es una, a ver, no lo tengo aquí escrito, así. MGMT es una proteína, es una enzima, la O6-metilguanina DNA metiltransferasa, que su función es retirar grupos metilo de el ADN inducidos por la radioterapia o por la quimioterapia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando está activa, ¿de acuerdo? Pues digamos que limpia esos grupos metilo que indució la radioterapia y por tanto, o la quimio, y por tanto pues contribuye que esta enzima esté muy activa a tener resistencias a la radio y a la quimioterapia. Aquí tenéis pues los pacientes que tienen alta actividad de MGMT. Bueno, esto es, perdón, el MGMT puede estar metilado y entonces si está metilado, pues se pierde la función de esta enzima. Entonces aquí tenéis los casos con alta metilación del MGMT, por tanto no tienen la enzima, ¿de acuerdo? Entonces tienen una supervivencia mucho mayor en glioblastoma cuando son tratados con radioterapia y quimioterapia, ¿de acuerdo? Entonces esta enzima, bueno, este gen metilado, pues conviene mucho estudiarlo, ver si el paciente tiene metilado MGMT o no. Si está metilado, pues sabemos que va a tener más supervivencia porque va a ser más sensible a quimioterapia. Pero por desgracia no tiene hoy en día una aplicación práctica porque todos les damos tratamiento con radio y temodal, excepto en ancianos, que si MGMT está no metilado, para que administrar un fármaco tóxico en esta población si tiene muy poca actividad.
¿vale? Y se usa poco. Bien, y ahora ya pasamos a la última parte de la charla, ¿de acuerdo? Que son los genes que nos pueden que están mutados en gliomas que nos pueden servir para tratamientos dirigidos. Aproximadamente entre el 3 y el 5% de los gliomas lo pueden tener si excluimos IDH. Estos son NTRK, BRAF, FGFR y MET, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto son vías de las vías de tirosina quinasas que si están activadas, pues hay mucha dependencia del tumor con ellas y por tanto, si lo bloqueamos, tenemos posibilidades de conseguir una reducción de la enfermedad. Estos son los datos de larotrectinib en gliomas con fusión de NTRK y como vemos se consigue respuesta objetiva en el 30% de los casos y la respuesta suele durar pues, más de 24 meses en la mayoría de los enfermos. ¿De acuerdo? Aquí tenéis gráficas de cómo el entrectinib consigue controlar la enfermedad tiempos muy prolongados y aparece esta fusión en tumores tan agresivos como el glioblastoma. Y en niños se ha visto que la mutación de BRAF es mejor, la mutación de BRAF V600E es mejor tratarla con inhibidores de abrafenib y trametinib que con temozolomida. Perdón, sí, con quimioterapia, vamos, temozolomida, por ejemplo. Las mutaciones en BRAF aparecen en varios tumores, ¿de acuerdo? Es distinto, puede haber fusiones, puede haber mutaciones en V600E, pero la más importante es esta última. Y ese tipo de mutaciones varía con la localización, el tipo histológico, ¿de acuerdo? Y la edad. Y aquí tienes la gráfica donde se ha demostrado que en gliomas pediátricos con mutación VRAF V600E, pues dabrafenib, trametinib aumenta la supervivencia respecto a la quimioterapia, ¿de acuerdo? Y bueno, pues también FGFR podría ser una diana, pero el beneficio que se ha visto es un poquito más pequeño que con inhibidores de FGFR que con inhibidores de BRAF, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, como conclusión de la charla, tenéis que quedaros con estas ideas. Hay marcadores que permiten el diagnóstico y el grado, IDH, primero inmunohistoquímico y luego secuenciación si es negativo. ATRX ayuda mucho al diagnóstico de astocitoma IDH mutado y excluye de por sí los oligodendrogliomas. 1P19Q es obligatorio para el diagnóstico de los oligodendrogliomas y se puede evitar si un paciente es IDH negativo o es ATRX mutado, ¿vale? Porque es muy poco probable, casi imposible, que tenga la codeleción de 1P19Q termine siendo un oligodendroglioma. La deleción homocigota de CDKN2A o B, si es positiva en astocitomas, pasa a un grado 4 directamente. En los IDH negativos, pero sin necrosis ni proliferación vascular, hay que hacerles estas pruebas. TERT, EGFR y PTEN, función de PTEN, aunque a veces se estudia muy bien estudiando el balance entre el cromosoma 7 y 10, ¿de acuerdo? Si hay pérdida del 10 donde está PTEN, pues tendremos ya una definición de glioblastoma. Si tiene alguna de estas tres alteraciones, ya tendremos un glioblastoma. MGMT puede predecir bien la respuesta a temozolomida, pero hoy en día pues, no nos sirve para elegir bien el tratamiento. Y luego, por supuesto, pues hay que buscar dianas. Las más importantes a día de hoy son BRAF y NTRK. Y esto es todo lo que os quería compartir. Muchísimas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, Juan, por esta buenísima revisión. Yo creo que ha sido muy, muy, muy interesante. Y bueno, mientras se van animando los asistentes, yo quería hablar contigo, comentar algunas cosas, ¿no? Yo creo que queda muy claro, y corrígeme si me equivoco, el papel diagnóstico, ¿no? Yo creo que queda clarísimo hoy en día, nadie puede plantear la mínima duda de que si recibo un paciente con un glioma, no me puedo quedar con un informe en el que solo se habla de la hematoxilina eosina, sino que debo tener un análisis molecular, como muy bien has explicado, con los algoritmos y que sí que es verdad que queda más en el tejado del patólogo, ¿no? Que tiene que ser el patólogo el que directamente cuando él va viendo con las técnicas más macro, lo que tiene delante de él es el que tiene que ir decidiendo, lógicamente, pero bueno, tenemos la obligación los oncólogos, lógicamente, de también conocer este tema, pero bueno, deberían venir los pacientes ya con un diagnóstico molecular y como bien has comentado, porque ya tenemos una clasificación de la OMS donde claramente te dice que los pacientes con glioma deben tener un diagnóstico molecular, ¿no? Yo creo que la parte del diagnóstico nos queda a todos claro que no podemos hoy en día
ubicar a un paciente con un glioma sin tener un diagnóstico molecular. Luego está la parte pronóstica, ¿no? Que lógicamente viene dada por el diagnóstico, es decir, que al final los diagnósticos generan pronóstico y que también has dejado muy claro con los trabajos que has presentado en las curvas cómo de bien el perfil molecular también te orienta al pronóstico de los pacientes. Por lo tanto, yo creo que estas dos partes no quedan dudas de la necesidad de este diagnóstico, pero vamos a meternos más en la parte terapéutica, ¿no? Que es esto, cuando uno y yo creo que es una de las, entre comillas, excusas que ponemos a veces para qué le vamos a hacer a un paciente con un glioma un estudio molecular, si al final, si es un glioma de alto grado, le voy a poner de modal radioterapia y entonces, ¿para qué me voy a liar en hacer un estudio molecular, ¿no? Desde el punto de vista terapéutico, cuando tú, por ejemplo, tienes un paciente con un glioma de alto grado, o vamos a dividir, ¿no? Glioma de alto grado o glioma grado 4, astrocytoma grado 4 o un glioblastoma. eh, y el estudio molecular está claro, no tienes ninguna duda sobre el diagnóstico del paciente. Tú a esos pacientes en primera línea, ¿les pides un estudio molecular de algún otro tipo o no hace falta tener ningún otro estudio para plantear? Hablamos de asistencia, ¿eh? No hablo de proyectos de investigación ni de ensayos, sino de asistencia. ¿Tú crees necesario pedir algún otro estudio molecular a ese paciente? Bueno, yo creo que sí, porque tenemos un 5% de posibilidades de tener una mutación en BRAF o en TRAC. Y claro, es que estos pacientes, ya sé que es buscar una aguja en un pajar, pero si tenemos posibilidad, hoy en día han bajado muchísimo de precio los Oncomine, los Foundation, se están encontrando cada vez a mejor precio todos los paneles comerciales y a veces es que ya no es tan caro. Entonces, yo recomiendo por lo menos hacer un panel que incluya estos oncogenes, porque claro, si lo tienes, y yo he tenido algún paciente que le he podido dar durante muchos meses o años el dabrafenib trametinib y estoy muy contento de cómo ha ido. Entonces, ya sé que ha sido uno de cada 20 glioblastomas, pero no sé, me ha parecido, me parece que merece la pena. Luego IDH es que es por diagnóstico, pero hoy en día ya, si es un grado 2 yo creo que si le podemos poner un inhibidor de IDH y retrasar la radioterapia y la quimio una temporada. En relación con este tema que sacas ahora, ¿no? Porque claro, los pacientes también les llegan estas noticias, ¿no? Cuando tenemos un glioma grado 2, ¿cómo de accesibles son los inhibidores IDH ahora en nuestro entorno? Ya está, el único inhibidor que hay disponible es el vorasidenib. Está aprobado ya por la FDA y está de libre comercio en Estados Unidos. Y en Europa, la EMA ha hecho una primera valoración ahora en el mes de marzo, donde le ha exigido a la empresa, que es Servier, que haga estudios de genotoxicidad, porque considera que estos fármacos pueden estabilizar la enfermedad muchísimos años, ¿vale? 5 o 10 años, ya hay pacientes que llevan 4, 5, 6 años sin progresar, y entonces se les ha pedido ver si pueden quedarse embarazadas las mujeres que toman esto. Entonces se les ha pedido, o qué riesgo habría si ocurre, ya que van a ser personas en edad reproductiva que van a tomar esto durante años y años, si va a haber que hacerles una recomendación muy, muy estricta de anticoncepción o no. Entonces les ha pedido en animales grandes genotoxicidad y eso va a tardar un año. O sea que va a haber ahí un poco de atraso por este tipo de cosas, pero esperemos que en Europa lo aprueben el año que viene. Y lo que tengo que decir es que ahora mismo la empresa Servier lo está dando gratis en un programa de acceso expandido y que yo creo que todo este 2025 lo tendremos disponible en todos los hospitales de España. Claro, yo creo que aquí es un tema importante, ¿no? En todos los tumores, pero en tumores cerebrales, sobre todo los de bajo grado, donde la expectativa de vida a veces puede ser de 10, 15 años, ¿no? El tener mucho cuidado con el uso, por ejemplo, de la radiación, ¿no? Además suelen ser a veces tumores grandes, radias mucho cerebro y los pacientes tienen la enfermedad controlada y sin embargo, pues tienen déficits neurológicos, ¿no? Que yo creo que tanto al paciente, lógicamente, pero también a ti como profesional te fastidia muchísimo ver cómo el paciente, la enfermedad no está evolucionando y sin embargo el paciente cada día está peor. Entonces, el poder disponer de terapias que retrasen esto, yo creo que es una gran opción. Aparte que sabemos que van a evolucionar un glioblastoma de alto grado y voy a necesitar volver a radiar y eso también me va a limitar, ¿no? Yo creo que como dices, es una opción muy buena. Y bueno, tampoco son tantos pacientes al año, con lo que tampoco es un problema así de tal, ¿no? Hay algunas preguntas que voy a irte pasando porque ya se está animando. Mm. Ah,
Vamos, hay una pregunta, dice, ¿cómo se resuelve el problema en caso de un astrocitoma grado 2 o 3 IDH wild type sin criterios morfológicos ni moleculares de glioblastoma? Creo que es un grupo controvertido, sobre todo en biopsias pequeñas donde no se identifica necrosis ni hiperplasia endotelial vascular o con poca celularidad para estudios moleculares fiables. Una pregunta interesante, ¿no? Y sí, ese es un problema que cada vez hombre, se ha limitado mucho gracias a la mutación de TERT, porque la mutación de TERT es muy facilita de hacer y se tienen resultados pronto, y luego también EGFR y el otro, el PTEN, pero sí, a un pequeño porcentaje quedan sin clasificar. Entonces, esos casos tienen que llamarse astrocitomas grado 2 o grado 3, ¿vale? IDH no mutados. Entonces, esos tumores hoy en día no sabemos bien cómo tratarlos. Lo que estamos haciendo en mi hospital y las reuniones de Heino, pues yo veo que otros compañeros hacen lo mismo, es tratarlos como un glioblastoma. Pero por desgracia este grupo no está bien, todavía bien definido. Y luego también estamos viendo pacientes con grados 2 que son tumores enormes, y los biopsiamos y solo tienen mutación en TERT y van fenomenal. Son gliomas que son grandes y responden, bueno, o responden a radioterapia o a quimio durante mucho más tiempo que si fuera un glioblastoma convencional. Es decir, que esto es glioblastoma molecular, que lo estamos llamando así los que son un grado 2 morfológico y luego son moleculares, son grado 4 por alteraciones moleculares. Esto a ver, porque los que tienen solo mutación en TERT, esos están viviendo mucho más que un grado 4 convencional. No sé si le he resuelto al alumno la duda. Imagino, si no nos volverá a preguntar. Otra cuestión, dice, en relación con el estudio molecular en gliomas, ¿qué opinión y experiencia tenéis con la biopsia líquida, el líquido cefalorraquídeo en concreto, con estas mutaciones específicas? Sí, yo creo que ahí, Pedro, casi tienes tú más que yo, pero vamos, lo que te puedo decir es que lo que he publicado es que en biopsia en sangre es muy poco sensible, muy poco. Hay muy poca probabilidad de encontrar una mutación en IDH, en H3K27 en sangre. No sé, creo que está por el torno al 5%. Sí, muy En poquito. rápido aumenta, no sé si 12, 15 o algo así, ¿no, Pedro? Sí, muy poquito, no llega a 20 más o menos, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que bueno, puede ser una vía futura, ¿no? De trabajo, que un poco, esto es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si tengo cosas que poder ofrecer a los pacientes, me merece la pena, pues no sé, dejar un reservorio de malla o cualquier cosa que me permita ser poco agresivo con los pacientes. Pero claro, si no tengo alternativas terapéuticas, la verdad es que tampoco para buscar mutaciones de resistencia. Sí puede ser útil para aquellos pacientes con lesiones donde es complicado el acceso, ¿no? Y más con la importancia que tú le has dado, ¿no? Al diagnóstico molecular. Pero yo creo que todavía estamos en una situación más de demostrar que puede ser una buena técnica que de que realmente podamos utilizarlo de manera, vamos a decir, entre comillas, asistencial, ¿no? Yo creo que estamos intentando demostrar que puede ser una opción, ¿no? Todavía. Pero bueno, y desde luego lo que tú dices, yo creo que en sangre es complicado. El líquido cefalorraquídeo es el que puede dar un poquito de opciones, ¿no? Hay otro comentario por aquí. Un segundito. Vale. ¿Es válido hacer BIRAF por IDILA? Ahí no sé lo que es, no sé lo que es IDILA. ¿Tú lo sabes? Es una técnica que se utiliza, yo entiendo que se utiliza, por ejemplo, para el BIRAF cuando lo hacemos en melanoma Ah, o... vale, vale, vale. Sí, 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 es válido totalmente. Lo que pasa es que hay algunos promotores de ensayos clínicos con nuevos inhibidores de verdad que te exigen que sea NGS. Y yo entiendo que técnicas más sencillas no las aceptan, pero porque lo han puesto así en el protocolo. Pero para mí sí. Sí, sí, yo creo que está aceptado, efectivamente. Aunque vamos ya en el tiempo, pero yo quiero preguntarte sobre los gliomas difusos, ¿no? Yo creo que es una situación enormemente interesante, ¿no? De estudio y tal. Tú cuando te llega un paciente adulto, ¿eh? Un paciente adulto con un glioma difuso, ¿cuál crees que debe ser el abordaje molecular que deberíamos hacer de base antes de plantear un tratamiento? Yo digo, muchos de ellos son pacientes con tumores de lento crecimiento. Eh, ¿Crees que tenemos que hacer paneles amplios, que debemos ir a dianas concretas? ¿Cómo lo ves? Pero IDH mutados o no mutados. IDH mutable. IDH mutados. Vamos a ver. Yo creo que hay que clasificarlos bien en oligos o en astros, y una vez que tienes la mutación de IDH, pues claro, pues a lo mejor si le puedes dar radioterapia, radioterapia, seguido de PCV, si es de alto riesgo. Si es de grado 2 yo intentaría vorasidenib, y si es un tumor muy grande que ha crecido y que no se puede radiar nada más que con un holocráneo, a lo mejor le daría quimioterapia de entrada para ver si se reduce.
Sí, creo que eso es lo que me estás preguntando, ¿no? Sí, bueno, el tema era sobre todo también abordarlo con el tema de empezar con las quimios, ¿no? También a veces, ¿no? En estos Ah, pacientes, mucha tendencia cuando no se es muy experto a ir rápidamente a la radio, ¿no? Y quizá son algunos subgrupos, como el que tú has comentado, de pacientes donde podemos darle la chance, ¿no? De empezar con quimio e ir viendo un poco la eso es. evolución del paciente, ¿no? Yo creo que eso es interesante, ¿no? Recibimos a veces segundas opiniones o pacientes donde se plantea un tratamiento casi casi de glioma de alto grado, ¿no? Bueno, pues quizás son pacientes que se puede ser menos tóxico quizá, ¿no? Con los pacientes y da la opción a ver cómo responden solo a quimio, ¿no? Sí, Bueno, sí. pues veo que ya no hay ninguna pregunta más, ya estamos en tiempo. Aquí pone aquí alguien, el problema es que el anti-IDH no se puede usar en pacientes irradiados. Sí, esa no Claro, te la he planteado por el tema de lo que has comentado. Claro que claro, la indicación es según el ensayo, ¿no? Que son pacientes que no hayan recibido tratamiento con radio, ¿no? Por eso, como lo has comentado en el estudio, digo, por no introducirlo, ¿no? Tiene que ser ese perfil de paciente que no ha hecho un tratamiento post-cirugía, ¿no? O sea que. claro, se planteó el ensayo clínico en esa población y no en los otros, porque, claro, como os he explicado en la biología molecular, digamos que todas las alteraciones de la metilación del ADN son muy importantes al principio de la enfermedad, pero luego después, según va desarrollándose la enfermedad y recibiendo más radio y más quimio, aparecen más mutaciones, más alteraciones y ya pierde protagonismo todo lo que es la epigenética y todo lo que es lo relacionado con el 2-hidroxiglutarato y ya no sirve, ya por mucho que inhibas ahí, ya da igual. ¿Sabes? Ya tienes tantas, ya posiblemente tengas amplificaciones en EGFR, mutaciones en EGFR, y por mucho que inhibas IDH ya no lo reviertes. Lo has dejado bastante claro. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo a los asistentes, por supuesto, al doctor Sepúlveda por su fantástica presentación, a Health Code y a la Fundación ECO. Recordaros que ahora aparecerá un QR y un link para que agradeceros vuestra opinión en los cuestionarios y también recordaros que el próximo 7 de mayo a las 5 tendremos un nuevo webinar sobre biomarcadores en cáncer de mama. Cáncer de mama, que no todos son hormonas YER2, hay mucho más campo que trabajar y tendremos al doctor García Sáenz, un gran experto en este tema, quien nos va a hacer una revisión del tema. Muchísimas gracias de nuevo a todos y buena tarde.